Estamos en el 106.1, al fondo a la derecha, pero bien cerca tuyo. El fin de semana hubo una noticia terrible, dolorosa y triste. Cristian Obando, un militante político y consecuente, representante sobre todo de los laburantes, murió, tenía 52 años y generó la verdad una conmoción entre quienes lo conocieron, lo conocimos, porque fue una noticia totalmente inesperada y por supuesto un golpazo. Así que, bueno, le mandamos sobre todo algunos abrazos a Laurita, que era su pareja, a Lautaro, su hijo que está estudiando medicina de manera avanzada. Y la verdad es que Cristian Obando era alguien que desde las agrupaciones que supo integrar, estaba últimamente en la agrupación política Desde el Pie, pero había pasado por distintos sectores, siempre en representación del laburo y siempre manifestando coherencia. Yo escribí algunas líneas ahí recordándolo un poco, haciendo memoria, en que lo citaba como uno de los que pedía lo imposible, porque si algo lo marcaba era su definición como dirigente, o más que dirigente, no le gustaba tanto ser un dirigente, sino alguien que separaba a la izquierda, un laburante que separaba a la izquierda y que reivindicaba sobre todo la potencia revolucionaria que podía tener la izquierda. Repetía por ahí que últimamente había mucha izquierda, pero poca izquierda revolucionaria. Bueno, estaba laburando de portero, de conserje ahí en un edificio del centro de la ciudad. A veces nos cruzábamos últimamente, pero había pasado por otros lugares. En algún momento fue cara visible de los reclamos de aquellos trabajadores del acueducto del río Colorado que en la década del 90 pedían condiciones dignas de trabajo, y que llegaron a manifestar en la Plaza San Martín, fueron reprimidos por la policía en medio de una situación farandulesca que había en Santa Rosa. En Santa Rosa en esos días, en los 90, capaz que ya los 90 habían pasado y estábamos en los 2000, pero la onda era más o menos la misma, la política y la farándula entremezcladas, el neoliberalismo peronista en ese caso, y se entregaban en Santa Rosa los premios Martín Fierro del Interior. Bueno, en medio de esa onda farandulesca había un reclamo de los laburantes recontra social en la Plaza San Martín que quisieron apagar con represión y con ninguneo mediático, y Cristian Obando fue cara visible. En el 2023 fue candidato a intendente de Santa Rosa por la agrupación Desde el Pie. En ese momento conversó, y vamos a reproducir alguna parte de la charla que tuvo en ese momento con Mauro Monteiro, que era cronista de exteriores de una época en que estas mañanas kermeseras eran conducidas por Cintia Alcaraz. Y bueno, Cristian Obando habló y nos sirve el archivo, como siempre sirve el archivo, más vale. Es un golazo poder tener ese archivo al que recurrir cuando queremos refrescar algunas cosas. Lo van a escuchar a Cristian Obando hablar algún parrafito de sí mismo, y eso nos sirve también para que cuente quién es, dónde nació, cómo llegó a La Pampa, y también para refrescar sus ideas, cuáles eran, además de plantear en broma o no tanto esta situación de que nosotros mismos en Kermés, pese a que tenemos su archivo, su voz y sus ideas, también lo ninguneamos un poco respecto de algunos otros dirigentes políticos. Cristian Obando, repito, un gran abrazo para sus seres queridos, una enorme pena que se haya ido tan joven, y queda lo que queda siempre de las personas que han sabido cultivar la coherencia y la militancia. La campaña viene tranquila, es un esfuerzo que hemos hecho todos los compañeros, un esfuerzo terrible, ya que somos un partido chiquito que pretendemos plantar bandera y mostrar otra propuesta. Hemos estado, nosotros no caminamos los barrios así como hacen otros que se sacan esas fotitos, sino que nosotros estamos concretamente con los vecinos, lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Uno preguntaría que el que no te conoce, un poco que cuentes la historia de dónde venís, a qué partido representás y sobre todo cuáles son tus ideas y tus ideales. Mira, yo no soy de esta ciudad, nací en Trelew en el año 73, mi vieja me trajo acá
allá por el 75, soy prácticamente santarroceño, me crié en Colonia Escalante, fui a la escuela el barrio Riato, a la escuela 78, con tu hermana, Mauro. Así que terminé el colegio en el nocturno, fui a la primaria con Juan Pablo Gabaza, con algunos de los chicos que están ahí, con Pablo Aymar, y hice hace unos años un terciario y trabajo en un edificio de encargado y estoy tratando de ejercer la docencia de hace algunos años. Políticamente siempre milité en la izquierda y bueno, mis ideas son las de del campo popular y de la América Latina toda, del Che, de Fidel, de Chávez, qué sé yo. Esa es mi mirada de la vida. Y desde esa concepción, ¿cómo ves a Santa Rosa y sobre todo qué propuestas tienes para la ciudad? Y yo a Santa Rosa la veo igual que la debes ver vos, o sea, una ciudad donde últimamente se hacen cosas a las apuradas porque estamos en un tiempo de elecciones y donde el actual intendente se apura para terminar algunas obras comenzadas, pero la verdad es que se emparcha todo. En la calle Ameguino lo vimos la otra vez, hablando en esos términos, se hundió un camión donde, qué sé yo, decían que era por el peso, pero en realidad es un hueco que se hace ahí y un coche que transita se cae. Acá a la vuelta está pasando lo mismo. Después, en cuanto a lo social, es también lo mismo. La leche que pago yo y la que pagás vos, o sea, está todo carísimo, los alimentos están caros, eso es lo que está sufriendo y padeciendo la ciudadanía santarroceña y sobre todo los sectores más populares, los sectores que siempre fueron postergados y que no tienen que ver con una guerra, no tienen que ver con una pandemia, son gente que vive en Santa Rosa desde toda la vida y, por ejemplo, en el caso de los indigentes son 17.500 personas que responden a las políticas de un mismo gobierno que viene ejerciendo el poder desde hace 40 años. Desde esa mirada, ¿qué solución hay? Nosotros lo que pretendemos, entre paréntesis te lo digo, lo que se puede hacer es, en base a lo que se pueda presupuestar para esta provincia, y eso queda enmarcado en el acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, es decir, enmarcado en un plano de ajustes. Entonces, por ese camino, por el camino del acuerdo por el Fondo Monetario Internacional y por los acuerdos que se firmaron en el presupuesto de ajuste que se firmaron acá en la provincia de La Pampa, realmente es muy poco lo que se puede hacer. Nosotros como propuesta concreta pretendemos, por ejemplo, sumar a las comisiones barriales, pero desde una mirada de poder popular, desde una mirada de la democracia social, que no es lo mismo que socialdemocracia. Democracia social, poder popular, donde la gente haga sus planteos y ver de qué manera podemos quitarle piedras del camino para que se concreten esos reclamos. Ayer, mirá, me llamó la gente del Salitral porque habían ido a la cooperativa y les habían dado las respuestas que le habían dado de ahí, era que tenían que hacer una ordenanza municipal. Fíjate cómo los boludean, porque Di Napoli le tira la pelota allá y estos de acá, de la cooperativa, le dicen de que tienen que hacer una ordenanza municipal y los mandan a hacer la ordenanza municipal a Casa de Gobierno. Todos sabemos que eso no es así, las ordenanzas municipales son municipales. Pero bueno, en ese sentido nosotros queremos escuchar el reclamo de la gente y darle palabra. Y necesitamos una municipalidad que quite piedras del camino. En cuanto a otra propuesta que tiene que ver con lo agroecológico, pensamos seguir con esta idea de una feria, no de un mercado. La palabra mercado es media neoliberal, habría que erradicarla. Una feria municipal con precios baratos, pero así todos los precios baratos no alcanzan. Eso lo decimos siempre, porque los indigentes no pueden consumir, porque no tienen ingresos. Entonces es necesario que ese mercado municipal, actualmente denominado así, adquiere otro tinte. Tenemos leyes nacionales, la Ley Nacional de Agricultura Familiar, una ley provincial de agroecología, y no se implementan, ni incrementando tierras en el banco de tierras provincial, ni siquiera en cuanto a lo agroecológico. Sabemos bien, lo sabemos, está en la publicidad que hace el gobierno, de que al mercado ingresan mercaderías que provienen del mercado central. Y vos ves, las bananas que vienen ahí no vienen de ningún cordón. A lo mejor esa huerta agrícola que tiene sirve para pasear pibes, y está muy bueno.
pero en realidad lo que nosotros necesitamos implementar es mayor cantidad de tierras y crear un verdadero polo de agricultura que nos permita solucionar el problema de la soberanía alimentaria. Romina Montes de Oca es la candidata a viceintendenta de esta fórmula que encabeza Luciano Di Napoli. En nuestro programa Se Picó, que es un programa audiovisual que tiene la cooperativa Kermés. Lo seguí y esperaba que me inventara. Mirá, se perdieron porque una de las cosas que yo sé hacer son peras a la borgoñesa y iba a llevar, aparte de llevar lo que está recibiendo en ayuda alimentaria a la gente, que es una miseria. Pero bueno, yo tenía pensado eso, pero no me invitaron. Va a haber una segunda parte, seguramente vas a estar en el listado de invitados. Lo que te quería referir es que en ese programa Romina Montes de Oca dijo que no se puede hacer política sin plata. ¿Cómo hace política un partido chico y sin plata como ustedes? Y bueno, habría que preguntar al PJ. Si el PJ gasta dinero en campañas, pero después cuando le van a pedir los vecinos que están en los asentamientos, por ejemplo, dinero, no dinero, sino políticas públicas concretas, el argumento es que no hay dinero. No se están haciendo más casas, ¿por qué? Porque el ajuste llega al sector habitacional. Entonces, vos cuando escuchás, por ejemplo, una señora que está que le dieron la casa. En el programa de ustedes yo escuchaba que Cintia le decía, ¿qué sentís? ¿No? Está re bueno cuando le dan una casa y es algo espectacular que te den una casa. Que te den, no, que adquieras una casa. Pero en realidad cuando vos escuchás más profundamente el relato de la gente, Cintia le decía, ¿hace cuánto que te anotaste? Hace 15 años. Y te he escuchado a vos que hablás con gente que está en los asentamientos y está desde hace 20 años reclamando. Entonces, desde hace 15 y 20 años que esta provincia no tiene dinero para aplicar políticas públicas en cuanto a lo que se refiere a políticas habitacionales. Entonces, cuando yo te decía de que es escuchar al vecino, es buscar formas democráticas de participar en la solución de esas políticas públicas. Como, por ejemplo, es otra de las propuestas, creando cooperativas de autogestión del hábitat, y donde se implemente la propiedad colectiva de la tierra y donde la gente practique la mutualidad como ayuda. Es decir, acá se han hecho barrios con ayuda de los vecinos, los EPAM. Eso se dejó de hacer. ¿Por qué no se puede implementar de nuevo? ¿Por qué no descomprimir todo el dinero que se llevan las empresas constructoras desde hace años, desde hace muchísimos años? Los materiales de las casas son muy flojos y las casitas son tan pequeñitas, un mismo formato. ¿Por qué no darle la posibilidad a la gente de que diseñe su propia casa? Diseñando la propia casa y además dándole la posibilidad de que participen los profesionales arquitectos, por ejemplo. Pero eso es viable. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley, la 241, que funciona. Y funciona cuando los vecinos desde los asentamientos toman un edificio y el Estado le da dinero para repararla. Lo venían haciendo hasta que ganó Macri, obviamente, no es que le estoy haciendo el jueguito a Macri. Pero bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Lamentablemente el dinero parece que es todo, pero la verdad que los humanos podríamos vivir sin dinero. El dinero es una cosa que sirve para los intercambios comerciales, pero se podrían implementar otras salidas. Cuando no hubo dinero en el 2001-2002, vos te acordás, se implementaron trueque y además se crearon los LECOP, qué sé yo, un montón de esas cosas. Es decir, no ponemos el límite nosotros en eso. ¿Qué considerás que va a pasar el domingo? ¿Va a haber buena participación de la sociedad en las elecciones? Yo creo que la gente sí va a participar. Esta es mi apreciación personal. Sí va a participar porque la sociedad está, a través de las redes, a través de los medios, mira lo que sucede en el país. Lo que pasa es que la gente está muy indignada y lo que tenemos es la incógnita de no saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Para qué lado? Está el fenómeno Milei, ¿no? Donde es responsable este gobierno, me refiero al gobierno de Prejupa acá en la provincia y a nivel nacional al frente de todos, porque por haber votado ese acuerdo. Entonces hay mucha bronca, haber defraudado a la gente que esperaba que haga algo con el acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional, con el préstamo, mejor dicho, haberlo acordado. En este acuerdo participaron las dos coaliciones de Santa Rosa, Prejupa y Cambiemos, y entonces la gente está muy indignada. Entonces no sabemos qué va a pasar. Por nuestro lado nosotros recibimos buena onda, digamos, porque somos otra cosa, nos paramos desde otra mirada, desde otra concepción de la vida.
Bueno, Cristian, muchas gracias. ¿Te quedó algo por decir? Te estamos escuchando. No, muchas gracias. Y lo que dije de invitarme al programa Se Picó era un chiste, porque la verdad que soy muy vergonzoso y odio la exposición. Pero bueno, si me invitan voy a ir y algo va a salir. Cristian Obando, lo estamos recordando con un poco de humor y también para refrescar algunas ideas que están buenísimas y que van más allá de la coyuntura. Soltó en esta charlita que escuchamos, que fue el 9 de mayo del 2023. Milei todavía no era presidente, no había sido votado. Ya era un fenómeno, como lo refería él, que se veía venir desde los medios de comunicación. Pero soltó estas cuestiones que nos hacen pensar más allá de la coyuntura, de la agenda de hoy, ahora urgente, ¿no? La idea de, ¿por qué decimos mercado municipal, esa palabra tan neoliberal, mercado? ¿No podemos cambiarla? O que la vida sin dinero también es posible, que no todo tiene que pasar por la guita. Bueno, era el modo de recordar a Cristian Obando, en serio que un militante consecuente, coherente, que desde la izquierda pedía lo imposible, como decíamos hace un ratito, y que dejó más vale una estela de dolor y de tristeza este fin de semana después de su muerte.